Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra. ¿Por qué cree que Dios lo sacó? ¿Por lo que había comido o para que no comiera del árbol de la vida? No era tanto por lo que había hecho, era por lo que Dios no quería que hiciera. Si el hombre había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual le dijo Dios que no comiera, al comer de él, ¿qué le pasó? Murió espiritualmente, ya no tenía comunión con Dios. Y si come del árbol de la vida, podría vivir eternamente en la condición actual que había quedado. Ahora, una pregunta, esto es bien importante. ¿Podría el hombre comer del árbol de la vida antes de que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano los que dicen que sí. Levanten la mano los que dicen que no. ¿Y los demás? ¿Podían comer Adán y Eva del árbol de la vida antes de que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, o no podían comer? Sí podían comer. ¿Por qué? Es bien sencillo, hermanos. Porque solo les prohibió uno. Si solamente les prohíbe uno, ¿podrán comer de los demás? Claro, ahí estaba el árbol de la vida. Sin embargo, no comieron del árbol de la vida. Pero después sí había un problema. Si ellos son pecadores ahora, están desligados de Dios y comen del árbol de la vida, ellos van a vivir eternamente en esa condición. Y dice Dios, hay que sacarlos antes que vayan a alargar su mano y coman del árbol de la vida y permanezcan en ese estado para siempre. Entonces, si ahí en el huerto de Edén estaba tan hermoso, tan precioso todo, a veces uno se pregunta por qué Dios obró de esa manera, ¿verdad? Los castigó porque no los quería ya. No, no era por eso, porque los amaba tanto que había que sacarlos de ahí. Y todavía hay otra cosa más. Verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero qué curioso, si antes no se lo prohibió, ¿por qué se lo prohíbe ahora? Ahora se lo prohíbe porque no quiere que lo toque y quede separado para siempre. Entonces, ¿lo echó porque no lo quería o lo echó porque lo amaba? Qué diferencia, ¿verdad? Cuando uno comprende el por qué su padre le llama la atención, por qué lo regaña, por qué a veces le pone un orden, porque lo ama. Veamos Génesis capítulo 2, verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, Dios estaba estableciendo algo ahí que no puede quebrantarse. El hombre comió, murió espiritualmente, porque la muerte hizo separación entre el hombre y su Dios. La muerte hizo separación entre el hombre y su Dios, y el hombre quedó desligado de la gloria de Dios. Ahora nosotros, por la gracia de Dios, hemos venido a tener esa reconciliación con Dios. La pregunta es, ¿cómo cuidamos nuestra reconciliación? ¿Cómo guardamos esa no amistad, sino ese parentesco con Dios? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo nos importa? ¿Cómo nos interesa? No nos olvidemos, hermanos, que Dios nos ama. Pero así como nos ama, Él es justo, y lo que Él dice se ha de cumplir. Al hombre Dios lo amó, lo creó, vio que todo era bueno, lo bendijo. Sin embargo, le había dicho, el día que comas de ese árbol, ese día se acabó nuestra relación.
comió del árbol y se rompió la relación. Ahora, hermanos, esta es una responsabilidad grande para nosotros. Ustedes se van a dar cuenta en la mayoría de mis mensajes, el 90% está enfocado en guardarnos, en mantenernos firmes, en mantener despierto nuestro sentir hacia el Señor. Y que no nos olvidemos que lo que pasó aquí puede pasar con cualquiera de nosotros por no mantenerse en la línea con el Señor. Nunca se le olvide eso. Y vamos a estar viendo una escritura del Antiguo Testamento y una escritura del Nuevo Testamento. Cómo Dios nos previene, cómo nos habla, cómo está diciendo: mira, hijo, si no haces esto, esto vas a tener. Si lo haces, esto vas a tener. Ahora estamos con el Señor y debemos de estar instruyéndonos constantemente en lo que Él enseña en su palabra. Mateo capítulo 7 y en el verso 21. Muchas veces estas escrituras no las tomamos en cuenta. Tomémoslas en cuenta como las promesas también. Esto es muy importante. Recuerde, Dios le dijo a Adán: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. ¿Era una invitación de Dios para que el hombre comiera y desecharlo de su presencia? ¿O era una llamada de atención? ¿Era alertarlo para que no comiera porque no quería que se alejara de él? Dios estaba previniendo al hombre para que no comiera de ese árbol, porque eso rompería su relación. Y el hombre comió y realmente aquello sucedió. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros deberíamos de aprender estos versículos de memoria y de guardarlos bien profundo en nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiere usted ser firme en su vida cristiana? ¿Quiere ser firme en su vida cristiana? Guarde estos versículos, pero acuérdese por qué los está guardando. Si usted va al espejo, hermanos, sería bueno. Esto no es fanatismo, es para recordarnos. A veces vamos a hacer algo y para que no se nos olvide, a veces dice: amárrate un listón en el dedo. Eso se decía anteriormente. Yo no sé ahora qué se hace. Tu agenda, o anótalo. O en el refrigerador he visto muchas madres de familia que ponen ahí: el 17 toca el pago de la renta. Y cada vez que va a abrir el refrigerador, ahí lo ve. El Señor le enseñó al pueblo de Israel y le dice: a tus hijos enséñales la palabra cuando van de camino, cuando se van a acostar, a levantarse, cuando andan de viaje, cuando van a comer, ahí háblales. Entonces, hermanos, acostumbre esto y va a ser una cosa bien hermosa. Cuando usted va a un lugar que frecuenta todo el tiempo, si va al lugar donde abre para abrir y sacar su ropa, sería bueno que ahí visiblemente pusiera un texto. Este texto, por ejemplo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imagínense, hermano, por dónde nos hablaría el Señor. Esto, hermanos, parece que fuera algo contrario, algo negativo, pero yo creo que debíamos de poner esto en primer lugar. Lo positivo, eso ya lo tenemos seguro. Eso no nos va a hacer daño, ¿verdad? Si hacemos lo bueno, lo que Dios quiere, eso no nos va a hacer daño. Pero debemos prepararnos a no hacer lo que a Dios no le agrada. Y eso debería de brotar de donde quiera. Ve que usted pusiera este versículo donde abre para sacar su ropa. No todo el que me dice Señor, Señor. De pronto va usted a abrir y se encuentra y lo vuelve a leer. Dice: ay, Señor, ¿verdad? Me estás llamando la atención. Luego se va a peinar allá al espejo en el baño y ahí tiene otro. Y puede ser Génesis 2:17.
si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. O sea, lo que Dios no quiere que se haga, para que nos brote de donde quiera, antes de entrar a la cocina, al abrir la puerta, si tiene puerta ahí, otro versículo, para que nos acuerde. Si va en el carro, en lugar de ponerle cosas ahí que cuelgan ahí, póngale un versículo bíblico y luego lo va leyendo. Al rato, a los 4 o 5 días, ya se lo sabe de memoria. Y no solamente de memoria, sino meterlo allá adentro. Yo quisiera, hermanos, que en esta mañana pudiéramos aprovechar y que nos recordáramos, y que usted se los voy a... Hermanos, ¿les gustaría tener tarea? Les voy a dar de tarea. ¿Cuántos van a venir en esta noche? En esta noche les voy a dejar 5 versículos que se los aprendan de memoria. De estos. Esto, hermano, los va a hacer más firmes espiritualmente, porque le va a estar recordando lo que no debemos de hacer. Ahora ponga atención y hágalo, porque esto le va a ayudar mucho. Dice así, Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y allá en Romanos capítulo 5 verso 12 dice que por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, confirmando que realmente aquello se cumplió. Por causa de un hombre, Adán, entró el pecado, y tras el pecado se introdujo la muerte, y se separó el hombre de su Dios. Anótelo bien. Vayamos a Mateo. Recuerde Mateo 7 verso 21. Hermanos, nunca se nos olviden, nunca tomen en poco lo que aprendemos en la iglesia. Olvídese de otras cosas y ponga su mirada en las cosas espirituales. ¿Alguien de ustedes ahí está en Mateo 7:21? ¿Quién está en su Biblia en Mateo 7:21? Los traductores de la Biblia a veces le separan los temas, y ahí mismo, para que se le haga más fácil al lector, le ponen de qué tema se trata. ¿Alguien me puede decir qué dice ahí entre el verso 20 y el 21? ¿Hay alguna frase que hable acerca del tema? En mi Biblia dice el peligro de ser un profesante sin fe. Es bueno que al leer la Biblia de pronto nos detengamos ahí. El peligro de ser un profesante sin fe. Entonces dice, oye, esto está interesante, me interesa. Nunca os conocí. ¿Quién dice esas palabras? El Señor. O sea que eso debe de ser algo que nos alerte inmediatamente. Hermanos, mire, yo he conocido personas que han leído 500 capítulos de la Biblia en la semana. Porque en la semana, el día domingo, como este día, se le pregunta ¿quién leyó más capítulos o cuántos capítulos leyó? Y se anotan en un libro. Gloria a Dios por ello. Aquí no lo hacemos. Hay veces que hay hermanos que por tal de ser los que están en primer lugar, dice, leí 250 capítulos. Oh, gloria a Dios, qué bonito. Pero hermanos, ¿de qué sirve leer tanto si nosotros no podemos captar lo que dice la palabra del Señor? Mire qué precioso que nosotros pudiéramos darnos cuenta que el Señor le dijo a Adán: el día que comieras del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. ¿Murió Adán espiritualmente? Sí. Y quedó condenado a morir espiritualmente. Entonces, hermanos, Dios le cumplió lo que le dijo. Y si Dios le cumplió lo que le dijo, Dios tiene que darnos a nosotros también este tipo de mandatos, y también nosotros debemos de guardarlos bien celosamente. Verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuídese mucho, hermano. Vayamos ahora a Éxodo capítulo 32. Grábese bien estas escrituras, porque estas nos apartan de aquello que a Dios no le agrada. Nos asustan para no hacer lo que a Dios no le agrada. Eso nos lleva a estar con el Señor. Éxodo capítulo 33, verso 32. Hermanos, ¿ustedes creen que si alguno de ustedes hace mal,
y me dice, hermano, usted pídale al Señor, usted tiene buena relación, buena amistad con Él, usted dígale que se olvide de lo que yo hice, ¿usted cree que le valdrá algo? ¿La verdad cree que le valdrá algo? No, hermano, no le sirve de nada absolutamente. Éxodo 32, ¿ya lo tenemos? Y en el verso 31 dice así: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Verso 32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Verso 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. Vea, muchas veces el hombre, un hijo hace alguna cosa y dice, Señor, ponme en su lugar. No, hijo, ni me estés preguntando esas cosas. Señor, yo tomo su lugar. No, 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 tú no has hecho nada contra mí. El que haga algo contra mí, yo le tomaré en cuenta. Dijo Dios aquí directamente a Moisés. Verso 33, el Señor respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Moisés dijo, Señor, perdónales a todos estos. Si no les perdonas, Señor, entonces bórrame de tu libro. Y el Señor le dice, no sabes ni lo que me dices tú, porque no sabes lo que es estar borrado de mi libro. No te voy a borrar a ti, pero a aquel que peque sí lo borro de mi libro. Entonces, hermanos, este es bien importante, que nosotros nos demos cuenta que Dios nos llamó a apartarnos de la maldad, y que entre tanto que estemos haciendo la voluntad del Señor, se nos reconoce en el reino de los cielos. Y al momento que nosotros nos volvamos a la vida antigua, el nombre se borra. Y esto es bien importante. Muchas veces el diablo trata de apartarnos del camino del Señor, y nosotros estamos escuchando esas palabras y comenzamos a apartarnos de la voluntad del Señor. Hermano, no se olvide de que si nosotros nos apartamos del Señor, no vamos a sentirlo tan cerca como en otras ocasiones. Uno se aparta y se tiene que sentir lejos, porque el Señor no está de acuerdo con el pecado. Y dice claramente, y grábeselo, esto lo puede usted poner por ahí donde usted quiera. El Señor respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Mateo capítulo 10, vayamos a Mateo capítulo 10. Esto es bien importante y habla de nuestra relación con el Señor, de mantenernos siempre en esa comunión íntima con el Señor, cada día, a cada momento, sin detenernos. No es fácil, hermanos, el mantenernos despiertos. No es fácil para el líder estar constantemente despertando al pueblo, porque en primer lugar él tiene que mantenerse despierto. Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Note ahí. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, ¿cómo? Haciendo la voluntad de Dios. O sea, empezamos en un camino de santidad y hay que perseverar en el camino de santidad. Dígame una cosa, si usted oyera que el hermano Rodríguez le dio la espalda al Señor, que por ahí se fue con otra mujer que no es la de él, ¿cómo se sentiría usted? Imagínese a tanta gente que le ha dicho, yo voy a esa iglesia, y de pronto usted sabe que el hermano Rodríguez le dio la espalda al Señor. Como decimos en México, no hallo ni dónde meter mi cara yo de vergüenza. Imagínese. Ahora, ¿será lo mismo de allá para acá que de aquí para allá? ¿Por qué no? Pues sí es lo mismo. O sea, a mí también me dolería que me dijeran, pues el hermano fulano de tal ya le dio la espalda al Señor. ¿Cómo que le dio la espalda al Señor? ¿Por qué? El que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, este tendrá el derecho, la libertad de decir, estoy salvo. Este entrará ya
O sea que hemos sido llamados, entramos a un lugar de salvación, a un estado de salvación, a un estado de gracia de Dios, a un estado de bendición, y hay que permanecer en ese camino, hay que perseverar, mantenernos hasta el último día. Hermanos, la Escritura está llena de pasajes como estos, que debemos nosotros guardarlos muy celosamente. Esto debe estar bien claro en nuestro corazón. Levítico 18. Quiero llevarle por muchas escrituras donde usted se va a dar cuenta cómo el Señor habla. Ya tenemos Levítico 18, verso 24 en adelante. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Aquí me voy a detener un poquito. Cuando Dios lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿por qué será? Aquí nos dice, yo quiero que usted lo comprenda. ¿Por qué será que Dios saca a aquellas gentes para meter a otras? Leamos el versículo y descubramos por qué razón. Usted ha leído que el pueblo de Israel entró en esas naciones y que destruyeron, que entraron y mataron la gente y los echaron de esas tierras. A veces uno piensa y dice, ¿por qué será que Dios permitía tanta injusticia? No era injusticia. Veamos por qué razón Dios echó a estas gentes de ahí. Verso 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Ahora vea lo que dice aquí en el verso 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Verso 28. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que la habitó antes de vosotros. O sea que lo mismo que les pasó a aquellas gentes, les podía pasar a ellos, por haber dejado que la maldad tomara lugar entre ellos. Así como ellos llegaron y echaron a otras gentes podían ser tomadas para echarlos a ellos también. Leamos lo que dice en el verso 29. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieron serán cortadas de entre su pueblo. Verso 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Qué tremendo. Hermanos, esto pasa con el pueblo desobediente. Dios lo quita y pone un pueblo diferente, pero le da la misma amonestación: no hagas lo que hicieron, porque lo que hice con ellos puedo hacer contigo. Hermanos, escúchenme por favor. El cristiano latino está tomando mucho lugar que ha dejado el cristiano anglosajón, el blanco y el negrito. Ellos han tenido mucha oportunidad, y aquí hay muchas iglesias que usted puede ver, grandes iglesias, pero que están solas. ¿Por qué? Porque ellos se han olvidado de darle gloria al Señor. No digo que todos, pero muchos de ellos se han olvidado. Si nosotros en este lugar nos reunimos a adorar a Dios, a hacer su voluntad, a buscar de su presencia, siempre tendremos la bendición de Dios. Pero si nosotros comenzamos a hacer maldad, comenzando desde la cabeza de este lugar, hablando en el orden que estamos aquí, y que los ministros comiencen a pervertirse, hermanos, entonces pronto Dios nos quita y pone otro grupo.
Dios levanta otro grupo de gente y a cada día vemos que gente perversa, gente terrible se está convirtiendo al evangelio. Debíamos preguntarnos, ¿no será que este está tomando lugar de otro que no quiso servirle al Señor? Yo siento, hermanos, a cada día que yo tengo un lugar ahora delante del Señor, y el Señor me ha salvado con un propósito, por una razón, y esa razón es, en primer lugar, que me goce en su presencia, que no pierda mi tiempo, que sienta lo que Él es, y después de eso, que yo le sirva de instrumento para traer a otros más a este conocimiento. Pero si yo no sintiera la presencia del Señor y no buscara decirles a otros, ¿para qué le voy a servir? Entonces lo que no debemos nosotros dejar ir es la bendición del Señor en nuestros medios. Y de ahí, hermanos, el buscar que otros más conozcan estas cosas. El Señor le dice al pueblo de Israel, mira, tienes que saber por qué saqué a estas naciones. Y así como yo los saqué a ellos por perversos, si un día te volvieres perverso, también a ti te sacaré. Y al pueblo de Israel, hermanos, Él dice, yo les di una viña, les di una herencia a un pueblo para que la trabajara. Y como no la trabajó, entonces le quité esa herencia, hablando de los viñadores malvados, aquellos labradores malvados. Cuando dice, ¿verdad?, que dio una herencia a unas gentes y luego dice, al tiempo vino a ver cómo estaba la herencia, mandó a sus siervos, los profetas, a ver cómo estaba la herencia. A unos hirieron, a otros mataron y los mandaron sin ninguna razón. Y dice al final, envía a su hijo. Y ellos dicen, matémosle para que no se enseñoree de nosotros. Y el Señor pregunta, ¿qué hará el Señor a esos siervos malvados? Y entonces habla y dice que a uno se les dio esa heredad, al judío. El judío no la trabajó, se nos ha dado a nosotros. Hace 2000 años, hermanos, que tenemos arrendada. ¿Saben lo que es arrendar? Rentar. Hace 2000 años que se nos dio una obra, un trabajo, una viña. Se nos ha dado para trabajarla. Y si no la trabajamos, nos la quita a nosotros y se las da a alguien más. Usted y yo, los que estamos aquí, a mí me corresponde hablarle a los que estamos aquí. Hermanos, a usted y a mí el Señor nos ha encargado algo. Si nosotros no lo hacemos, a Él nada le cuesta quitarnos y poner a alguien más. No crean que el hermano Rodríguez es un personaje muy especial delante de Dios. Será especial si hace la voluntad de Dios. Si no hace la voluntad de Dios, simplemente lo quita y levanta un drogadicto tirado por ahí, lo hace su siervo, le da gracia, porque es la gracia de Dios la que hace que la gente reciba. No es lo bonito que hable una persona, es la gracia de Dios la que hace la obra en los corazones. Ahora, lo más precioso es esto: usted y yo estamos aquí hoy. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué? Para hacer algo especial para su gloria, para su honra, para gozarnos, para llenarnos, y luego de ahí participarles a otros y esperar hasta que el Señor venga en ese mismo nivel, sin perder esa bendición. Ahora, ¿quién va a querer que la bendición del Señor ya no esté en él? Cuando se ha sentido, nadie la quiere perder. Y hermanos, los que predicamos la palabra de Dios, esa es nuestra tarea. Póngase de pie.